Para el episodio de hoy entenderías si en lugar de un café te preparas una manzanilla o cualquier otra infusión. Y es que hoy vamos a hablar de temas un poco escatológicos. Hablaremos sobre el colon irritable y intentaré darle una explicación con lo que se llama la teoría polivagal. Así que bienvenido a un nuevo episodio de Psicología Cafeínica, en concreto el episodio 122, un podcast para despertar tu fuerza y sabiduría interior. Te habla Fran Jodar, psicólogo cafeínico humano antes que profesional. Si es la primera vez que te sumas a este podcast, que te unes, pues me encantaría que te suscribieras, que formases parte de esta maravillosa comunidad. Y si eres una persona que ya me sigue desde hace tiempo, como siempre me gusta decir, muchísimas gracias por tu fidelidad y por seguir aquí un día más. Hoy quiero hablarte sobre este tema, este episodio, que es un poco escatológico, como te decía, pero creo que puede ser de interés para muchas personas que sufren esta dificultad pues en silencio y muchas veces con vergüenza y con mucha reserva. Creo que las personas que sufren de colon irritable son personas sufridoras en cuanto a que se lo guardan, no lo suelen compartir y son temas muy que suscitan mucho pudor. Entonces quiero romper el tabú acerca de este tema. Si tú estás sufriendo esto, me gustaría decirte que no estás sola, no estás solo. Es una dificultad ampliamente compartida. Te sorprendería la cantidad de personas que sufren esta dificultad. Y me gustaría arrojar un poco de luz, si bien te puedo anticipar que lo que te voy a decir pues no es quizá como una verdad absoluta, no es una verdad ni siquiera que haya encontrado correlación con estudios y con un conocimiento científico que lo respalde de manera asentada. Pero yo quiero compartirte mis conocimientos, mi opinión al respecto, como persona que ejerce la psicología, que también le gusta la neuropsicología y de vez en cuando pues investigo. Pero más allá, me gustaría poder darte una explicación también desde lo psicológico, desde lo emocional, para ver si encuentras algunas respuestas. Así que ponte cómoda, ponte cómodo y vamos a charlar tranquilamente. Si estás viendo YouTube o si estás escuchando este podcast en Spotify, que sepas pues que esto es una novedad que estoy haciendo ahora en el podcast de Psicología Cafeínica. Hago un 2x1 y así mato dos pájaros de un tiro. Y es que a partir de ahora, en la medida de lo posible, voy a tratar de grabar vídeo al mismo tiempo que hago este podcast, lo cual a mí también me esfuerza un poco a ser más fluido y también a mejorar mis habilidades de comunicación y que este podcast sea como más en directo. Si escuchas este podcast en otras plataformas de streaming y de podcasting, pues que sepas, como por ejemplo iVoox, que es la empresa que aloja este podcast, que sepas que en la descripción del episodio te dejaré los links para verlo en YouTube o en Spotify. Respecto a Spotify, tengo que decir que es una plataforma que últimamente me está gustando mucho. Creo que está introduciendo muchas novedades en las plataformas de audio, ¿no? de podcast, en formato podcast sobre todo. Ahora se puede participar interaccionando con el podcaster que realiza el podcast, incluyendo encuestas, incluyendo preguntas. Y también últimamente he visto que hay como varias herramientas que poco a poco van a empezar a utilizarse para mejorar esta experiencia, como creo que Spotify va a empezar a incluir como resúmenes de audios para que de esa manera puedas explorar cualquier podcast y sepas si te interesa. Así que como anticipación, que sepas que puedes escuchar también este podcast y verlo en vídeo en estas plataformas. Este tema viene en relación a una conversación que tuve hace poco con un par de amigos que sufren esta dificultad por separado. No se conocen entre sí, pero en el término de una semana
fue una conversación como muy presente, ¿no? Y me sorprendió que en tan poco tiempo, pues, dos personas tan cercanas a mí sufrieran esta dificultad y muy relacionadas. Así que te quiero explicar un poco lo que yo hablé con estas personas. Hablábamos, por ejemplo, de situaciones que generan ansiedad, como puede ser el entorno laboral, sobre todo muy ligado al entorno laboral. Estas personas, pues, delante de un acontecimiento que les exigía exponer o demostrar capacidad, cualidades, etcétera, inmediatamente su cuerpo reaccionaba descomponiéndose, ¿no? En algunas ocasiones, sintiendo los síntomas previos a sufrir esta dificultad, concretamente el colon irritable, es que de repente, de forma abrupta, sientes que tu cuerpo pues se está descomponiendo y necesitas ir al lavabo porque literalmente te estás cagando pues, las patas abajo, ¿no? Entonces, cuando tenían como una noticia de que ocurría esto, ¿no? De que iba a pasar esto, de que tenían que exponer, que tenían que ir a una reunión, que iban a ser evaluados en alguna entrevista de trabajo, etcétera, su cuerpo empezaba a descomponerse. Y en muchos casos me contaban que cuando estaban en medio de este evento, de esta entrevista, de esta exposición, lo que les ocurría es que tenían que acabar como antes de lo que tenían planificado, porque literalmente es que no aguantaban, es que se lo iban a hacer allí mismo, ¿no? Entonces yo intentaba un poco tirar del hilo, saber cuándo había empezado a pasar esto y darle alguna explicación. Entonces, generalmente podemos encontrar en personas que tienen colon irritable, que tienen un historial en su infancia, en su adolescencia, de baja autoestima, donde se han sentido poco validados, poco validadas en su trayectoria académica, familiar, social, que han ido intuyendo o han ido incorporando esquemas que les hace sentir que no son competentes. Entonces, como historial, como antecedentes, en muchas de estas personas que presentan esta dificultad nos encontramos esta baja autoestima y una historia de un autoconcepto negativo, que se llama así en psicología, y es bastante común. Por otro lado, luego encontramos una trayectoria personal donde ha ocurrido algún incidente crítico, es decir, un acontecimiento donde delante de este evento potencialmente estresante, de esta situación estresante, experimentan esta sintomatología de pérdida del control de los esfínteres y inmediatamente tienen que escapar de la situación para poder desahogarse, ¿no? Entonces, este evento disparador de este episodio de ansiedad, podríamos decir, este primer episodio desagradable, resulta bastante traumático, y como ocurre en las experiencias de personas que luego posteriormente desarrollan trastornos de ansiedad como la agorafobia, el trastorno de pánico, este evento luego suele suscitar como un constante recuerdo de lo que ha sucedido, de modo que te persigue ese miedo a que vuelva a suceder este episodio. Y en cuanto aparecen nuevas situaciones parecidas, la respuesta fisiológica del cuerpo como que parece estar aprendida e inmediatamente se produce de forma inconsciente sin que tú tengas control alguno sobre ella, y vuelve a pasar lo mismo, y cada vez con más facilidad, y cada vez se va generalizando a más situaciones y a más contextos. Posteriormente, luego lo que ocurre, y esto es lo que vengo notando, es que como si este episodio también repercutiese de forma que trae algunos beneficios, ¿no? Es como que la persona siente que si no tuviese estos episodios, hay algo que perdería. En concreto estoy pensando en una de estas personas y que seguramente esté escuchando el podcast, y seguramente si está escuchando el podcast me encantaría que pudiese recordar lo que hablamos. Aunque ya me advirtió que quería que el podcast tuviese una duración cortita, no sé si lo voy a conseguir, espero que sí, por lo menos inferior a los 20 minutos. Pues lo que le sucedía es que sentía que si de alguna manera el patrón cambiase, como que ya no experimentase esta dificultad de descomposición y posterior alivio, es como
que pierde algo, como que esta persona sentía que al excitarse muchísimo delante de esta dificultad, sentir este subidón, esta súbita activación desde la ansiedad, desde el estrés, y después acabar así, ¿no? Desahogándose y tener como este bajón, sentía que de alguna manera esto era un beneficio indirecto, secundario, que se llama muchas veces en psicología, el beneficio secundario del síntoma, como que perdería algo. Entonces esto vino un poco en relación a la pregunta que yo le hice y le pregunté, ¿sientes que perderías algo a lo que no estás dispuesto a renunciar si se resolviese este problema? Y me dijo, ostras, claramente que sí. Y él hablaba de este patrón de sobreexcitación y después relajación. Con respecto pues, a otras conversaciones que he tenido respecto a este tema, o cuando estoy pensando en otra persona, en otro amigo, es como si este patrón protegiese de alguna manera el autoconcepto que tiene sobre sí mismo, la autoestima que tiene, digamos, el sistema de apego que tiene hacia sí mismo. Y es como que romper con eso, romper con toda esa historia, romper con todo ese aprendizaje histórico que tiene desde su infancia, desde su adolescencia, es tan difícil que de alguna manera que esto esté asentado así, le protege de alguna manera de no tener que esforzarse en resolver toda esta dificultad. Y aunque a lo mejor resulte un poco como incoherente, un poco sin sentido, ilógico, lo que estoy hablando para estas personas sí que tiene mucho sentido, tiene mucha lógica. Es lo que te decía que se llama el beneficio secundario del síntoma. Entonces, para afrontar esta dificultad y resolverla, estas personas tienen que renunciar a beneficios secundarios que son importantes y que se convierten como en un problema principal y más protagonista que la problemática en sí del colon irritable. Otro patrón muy común en estas personas es que sienten que de alguna manera el control de la situación no está en ellos o en ellas, sino que está fuera, en otra fuera en la situación o fuera en otras personas, y depositan este control, esta influencia, este poder, podríamos decir de alguna manera, en otras personas. De modo que sienten que no son competentes, no tienen ninguna posibilidad de influenciar en lo que les sucede. Esto está íntimamente ligado con lo que estaba exponiendo antes sobre el historial de aprendizaje en cuanto a esquemas de autoconcepto negativo, bajo autoestima, un historial de probablemente de familias que no han cuidado o entornos que no han sido cuidadores. Y entonces acaba por apuntar al problema. ¿Y qué pasa también? Y esto otro elemento añadido, que suelen recurrir a soluciones externas para intentar no solucionar el problema, porque estas soluciones son como paliativas, sino como para mantener el problema bajo control, como por ejemplo pues algún fármaco, ya sea para estar relajados o controlar el esfínter, o algunos rituales que de alguna manera le dan la sensación de control dentro de esta sensación de que van a perder el control, ¿no? Como por ejemplo tener controlado un cuarto de baño cerca, llevar siempre encima algo, ¿no?, que les transmita seguridad por si sucede eso. Entonces eso acaba de cerrar un círculo donde sienten que no son competentes para resolver este problema, y cuando van sucediendo situaciones de este estilo, situaciones en las que se experimenta una fuerte excitación, activación delante de una situación potencialmente potencialmente estresante, se activan de esta manera y entonces ocurre este tipo de patrón. Entonces acaba también reforzándose porque produce alivio, la persona se siente mejor al final de todo, eso produce refuerzo positivo, y para el cuerpo el refuerzo positivo está asociado a los aprendizajes que se llaman de condicionamiento clásico, que es como obtener un premio por esa respuesta.
Es como si premiamos a un animal dándole comida por hacer algo, pues el animal va a tender a hacerlo más. En nuestro cuerpo ocurre esto aunque no sea voluntario, aunque nosotros no lo decidamos. Si de alguna manera obtenemos refuerzo positivo, o mejor dicho, en este caso, sería un refuerzo negativo, es decir, nos quita algo que nos hace pasarlo mal. Y el refuerzo negativo muchas veces es incluso más potente que el positivo, que nos den algo que nos gusta mucho, y además está en la base de la mayoría de trastornos y alteraciones psicológicas, emocionales que podemos experimentar. Déjame un segundo que le dé un traguito al café y vuelvo con la charla. Buscando de alguna manera alguna explicación a este fenómeno, a mí se me acordaba de la teoría polivagal que explica que las personas tenemos diferentes circuitos subcorticales, cerebrales, de afrontamiento de peligros, de amenazas. El sistema de afrontamiento más típico que nosotros tenemos es el sistema límbico, muy característico de los animales mamíferos y asociado a un modo de afrontamiento más emocional, mediante emociones primarias. Y las respuestas asociadas al sistema límbico pues son conductas asociadas a estas emociones primarias. Estamos hablando principalmente pues, de miedo, alegría, rabia, tristeza, ansiedad. La ansiedad casi que sería más bien un sentimiento y algo más evolucionado del miedo. Pero las respuestas asociadas típicamente a estas emociones que se encuentran en este sistema de afrontamiento que está en el sistema límbico, si quieres curiosear, sistema límbico, muy interesante, búscalo en Google. Tiene como una especie de forma de C, alrededor, un poco por encima de la oreja, en la base del cerebro. Cada hemisferio tiene la misma estructura. Pues las respuestas típicamente asociadas al sistema límbico son respuestas de afrontamiento mamíferas, ¿no? De lucha, huida, escape o congelación, bloqueo, quedarte en blanco, ¿no? Quedarte inmóvil, paralizado, congelado y no saber cómo actuar. Cuando la teoría polivagal dice que cuando el sistema límbico o esta parte de afrontamiento emocional se sobrepasa, colapsa, entra en cortocircuito porque la amenaza es mucho más potente y más fuerte que la capacidad que considera que tiene, las competencias que creemos y sentimos que tenemos. Entonces el sistema de afrontamiento que se activa es más típico de los animales reptiles, que en la evolución de la vida en nuestro planeta fueron los primeros animales que salen de la vida, que salen del agua, hacen vida fuera del agua y tienen unas estrategias de afrontamiento más de supervivencia, ¿no? De cómo mantenernos con vida. Esas estructuras cerebrales estarían como en la base del encéfalo, en el tallo cerebral, más asociadas a la respiración, la presión sanguínea, la temperatura, mantenernos activos mediante el sueño, la alimentación. Y aquí pues entra en juego lo que es el nervio vago, que parece ser que tiene como una función protagonista en este tipo de estrategia de afrontamiento más reptiliana, ¿no? Por eso se llama la teoría polivagal. Y de alguna manera cuando se activa este sistema de afrontamiento, las demás estrategias de afrontamiento emocionales y ya por supuesto las racionales quedan totalmente bloqueadas y nos quedamos en un modo supervivencia. Cuando se producen estados disociativos y estados en los que hay una fuerte percepción de pérdida de control sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas. Sentimos que no somos competentes, no tenemos el control de nosotros mismos, de nosotras mismas. Puede haber como pérdida del control de los esfínteres, te puedes hacer pipí o caca encima. Se pueden dar diferentes fenómenos disociativos que ahora sería un poco complejo de explicar. Y entonces yo el tema del colon irritable lo sitúo un poco por aquí, como en este sistema de afrontamiento. Delante de una amenaza que considero que no tengo recursos suficientes para afrontar, mi cerebro detecta que no tengo herramientas adecuadas para afrontar esta amenaza, entro en un estado de parálisis
entro en un estado disociativo, me desconecto literalmente de mis emociones, de mis pensamientos, y mi cuerpo entra en esta sensación de pérdida de control. Esto ya de alguna manera nos puede estar indicando dónde está el foco en el que tenemos que trabajar, intervenir, que es empezar a generar la sensación de que somos competentes para manejar esa situación, y no desde un punto de vista externo o no con herramientas que externalizan nuestro control, nuestro poder sobre la situación, como por ejemplo tomarte un fármaco, tomar medidas por si al final tienes que ir al cuarto de baño, sino estrategias más emocionales que de alguna manera le inyecten al sistema límbico, a nuestro sistema emocional por excelencia, que somos competentes para afrontar esa situación. Por ejemplo, lo que es la búsqueda de contacto social ayuda a superar estos estados vagales, ¿no?, disociativos, sentirnos con un vínculo de apego seguro con una persona que nos ayude, que nos acompañe en ese proceso, hacer actividades creativas como por ejemplo pues cosas artísticas, actividades que impliquen movimiento corporal, sincronización corporal. Todo eso ayuda a superar estos estados disociativos, estos estados de pérdida de control, de indefensión. También, por ejemplo, nos ayudaría mucho realizar, por supuesto, ejercicios de relajación. Hay como determinados ejercicios muy específicos de relajación que a través de la respiración, como podría ser hacer una inspiración muy rápida y expirar y exhalar de forma muy lenta, y otro tipo de ejercicios, ¿no? Pero también, por ejemplo, lo que es el entrenamiento en visualización es una herramienta muy interesante para trabajar sobre estas situaciones, el entrenar todo un ejercicio que trabaja el cuerpo al mismo tiempo que trabaja en imaginación, cómo te visualizas y te sientes a ti misma, a ti mismo, siendo competente para afrontar esa situación, también nos podría ayudar mucho. Entonces, un poco toda la intervención tendría que, bajo mi punto de vista, y por supuesto pueden haber opiniones distintas y diferentes, o se pueden admitir perfectamente críticas a lo que estoy diciendo, pues puede ser una manera de trabajar sobre esto. Pero por supuesto, claro, esto todo tiene que venir acompañado de una terapia y profesionales debidamente certificados, por favor, del ámbito de la psicología sanitaria, que son los profesionales que más abundan y que demuestran competencias para abordar esto. También hay profesionales de la psicología clínica, los PIR, pero a día de hoy las certificaciones prácticamente están equiparadas. Pero sobre todo esto, profesionales certificados de la psicología te van a acompañar en el abordaje de esta dificultad. Y yo creo que también, además, se tendrían que abordar estas situaciones que son más características del trauma, de tu historia pasada, para que acabes de cerrar el círculo y asegurarte que todos esos elementos, todas esas esferas que han contribuido en forjar esta dificultad queden suficientemente trabajadas para prevenir que en el futuro se sigan produciendo episodios de este tipo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya producido cuestiones interesantes, que te hayas podido identificar con lo que he explicado y que sobre todo te sea útil, y que pues de cara a resolver esta dificultad te haya encauzado y como mínimo pues oye, te haya este ratito aquí conmigo pues te haya producido un momento agradable de alivio, de desconexión de esta dificultad, y que tengas ideas para salir adelante, porque como te decía, es algo que se sufre muchísimo en silencio, con mucho pudor, con mucha vergüenza, y es necesario compartirlo, abordarlo, etcétera, etcétera. Antes de acabar con el podcast, quiero anunciarte que he sacado la segunda edición de mi libro, Técnicas de alto rendimiento para probar una posición. Lo estoy enseñando ahora en cámara, si lo estás viendo en Spotify o en YouTube ya estás viendo esta segunda edición. Aquí me han enviado la de Amazon la
prueba de impresión que viene como una etiquetita, ¿vale? Pero la portada pues está modificada, pone que una pegatina de segunda edición, nuevos contenidos. Es un libro para preparar oposiciones, pero aquí también trabajo ampliamente estrategias psicológicas, emocionales, motivacionales para superar dificultades, bloqueos, crisis personales que se pueden aplicar perfectamente a cualquier situación donde experimentamos pues como una crisis, un bloqueo a la hora de preparar, pues en este caso una oposición, o por ejemplo si estás preparando un proyecto de mucha exigencia, o si estás preparando el acceso a la universidad, estás en bachillerato, estás en la universidad, también te puede servir de ayuda. Y una de las cosas que me gusta muchísimo de esta edición es el interior, y es que incluye pues una nueva tipografía, una nueva maquetación. Un secretito que incluí en esta segunda edición es que en el inicio de los capítulos hay un elemento gráfico que es como un pozo de café, ahora está apareciendo en cámara, en la esquina, de alguna manera, que es como jugar estéticamente con ese concepto de tomar un café, psicología cafeínica, empezar a trabajar en mi dificultad, sentirme competente, activo, activa. Elementos que te ayuden a que sea una lectura agradable y también pues que te lleven a motivarte a seguir leyendo y trabajando en tu dificultad. Así que bueno, yo voy a dejar el podcast aquí. Como siempre me gusta decir, pues abajo en la descripción tienes la manera de contactar conmigo. Hay personas que me han escrito que no encontraban mi email. Ahí está mi email en la cajita de la descripción, ya sea en la plataforma de podcast que estás escuchando esto, como en el canal de YouTube. Ahí tienes en la descripción todas las maneras que tienes de contactar conmigo, mis redes sociales. También hay un link a mi newsletter, que de vez en cuando pues enviaré alguna comunicación, alguna novedad, concretamente pues para las personas que estéis interesadas en adquirir esta segunda edición completamente gratuita en formato ebook, en formato Kindle en Amazon. Pues os avisaré cuando está disponible la promoción que voy a hacer de descarga gratuita, que ya lo hice cuando publiqué el libro, que pues para vosotros pues, es un detalle de que seáis personas fieles a este canal, y para mí también me ayuda mucho en el sentido de que si descargáis el libro, lo leéis, os gusta y ponéis una valoración, es la mejor manera de ayudarme. Y de hecho fue algo que me ayudó mucho a que este libro se posicionara muy bien, las reseñas y las reviews que dejasteis en Amazon. No me enrollo más, espero que esto te haya sido de utilidad, y como siempre me despido, yo te abrazo allá donde quiera que estés con estas palabras y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.